el siguiente problema tenemos que P es un punto cualquiera, x1, x2, x3 son los puntos medios de AB, BC y CA, respectivamente. De la misma manera, I1, I2 y 3 son los puntos medios de los segmentos que tenemos aquí, PC, PA, PB. Con estos datos nos piden demostrar que los segmentos X1 y 1, X2 y 2 y X3 y 3 concurren en un punto. La configuración de este problema, para empezar, es bien interesante, el tema de que nos pongan un punto P cualquiera. Que ojo, este punto puede estar en un lado o puede estar afuera. Más adelante en el problema vamos a ver que eso nos vamos a encontrar un argumento que nos va a permitir evitar los tres casos. Bien, para empezar llama un poco la atención este tema de los puntos medios, cómo podemos relacionarlo con una concurrencia. Entonces lo primero que hay que hacer es meterle mano a este problema, porque, a ver, hay que empezar a rayar, porque nosotros lo único que sabemos de los puntos medios, algo interesante, es que nos dan ciertos paralelismos en un triángulo. Así que, Cristian, voy a unir primero las IES. ¿Ya? Bien, a ver. Entonces lo primero que obtenemos, si visualizamos bien, estos pequeños triángulos, tenemos que en estos triángulos que nos va a determinar P, eso es lo importante, los triángulos que nos va a determinar P, que son 3, ¿ya? Vamos a tener que, fíjense, I1 y 2 es base media respecto de CA en el triángulo PCA. Por lo tanto, nosotros bien sabemos que vamos a obtener que I1 y 2 va a ser paralelo a CA. Pero fíjense de algo, no solamente tenemos eso, sino que también tenemos estos puntos medios, es decir, X2, X1. Eso también es base media, pero del triángulo ABC también respecto de CA. O sea, yo aquí podría anotar de nuevo, voy a anotar que X1, X2 es paralelo a CA. Entonces, por transitividad del paralelismo, yo voy a tener lo siguiente, que I1 y 2 es paralelo a X1, X2. Bien, ya, eso por una parte. Ahora yo puedo aplicar el mismo razonamiento para estos segmentos. Fíjense, de hecho, a ver, para hacerlo más notorio, ¿me quiere ayudar? Mejor andemos. Entonces ahora estamos listos con esto. Ya, ahora yo marqué lo siguiente, veamos. A ver, ¿qué ocurre? Tenemos este paralelismo y nosotros podemos aplicar ese mismo razonamiento ahora, por ejemplo, en el triángulo PAB. ¿Por qué? Porque tenemos que este segmento 2 y 3 es base media de dicho triángulo respecto de AB. Pero lo mismo tenemos con este segmento, X2 y X3, porque es también de los puntos medios, ¿ok? Y eso también respecto de AB. Entonces hacemos esto mismo, o sea, decimos que este segmento paralelo con este segmento, y de la misma forma este segmento es paralelo con este segmento. Por lo tanto, estos son segmentos, o sea, son paralelos. ¿Ya?
Y lo vamos a anotar también. Vamos a anotarlo todo. Ahora lo vamos a dejar así. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar un poco más adelante. Entonces vamos a tener que y2 y1 paralelo con x2 x3. Y bueno, finalizando entre comillas estas seguidillas, este razonamiento cíclico, por así decir, podemos terminar acá. Y 1 y 3, base media del triángulo PBC respecto de BC, asimismo x3, x1, el triángulo ABC respecto de BC. Él sabe. Entonces ahora vamos a anotarlo también. Ya, tenemos que y3 y 1 paralelo con x1, perdón, x3, x1. Entonces ya, bien, tenemos eso. La pregunta es ¿qué podemos hacer ahora? Entonces si nos fijamos, el triángulo del lado rojo, es decir, el triángulo... ¿Qué es el triángulo? No, triángulo y1, y2, y3. Curiosamente, fíjense, todos los segmentos que tenemos que van desde algún i sub o un y sub i son paralelos con algún x sub i también, un segmento que está formado con estos puntos. O sea que estos triángulos, o sea, ahora sería, o sea, a ver si no me equivoco, sería nombre y 1 y 2, 3. Sí. En este orden, ustedes lo pueden corroborar. Tienen los lados, fíjense, hay una biyección de paralelismo entre los lados. ¿Y qué es eso? Bueno, una homotecia. Sí, tenemos una homotecia de estos triángulos. O sea, no tenemos una homotecia, tenemos que estos triángulos son homotéticos. Entonces, cuando tenemos la homotecia, vienen dos preguntas. ¿Cuál es la razón de homotecia? ¿Y cuál es el centro? En este problema en particular, la razón no nos interesa, pero sí puede servirnos el centro. Y fíjense, los puntos que me permiten hacer esta homotecia son x1 con y1, x2 con y2, x3 con y3. Es decir, que por ese hecho de la homotecia, necesariamente yo al unir y2 con x2 voy a obtener que pasa por ese punto, porque ese punto es el centro de mi homotecia entre estos dos triángulos, lo cual prueba lo que nos piden. Yo recién nombré la razón de la homotecia y dije que no era necesario. No era necesario. Pero bueno, fíjense que estos segmentos, los que corresponden, son la mitad de los... son la mitad de un lado, de un mismo lado. Es decir, que estos segmentos no solamente son paralelos, sino que también son congruentes. Y si se dan cuenta, la homotecia como que me da vuelta a mi figura. Y eso solamente ocurre cuando la razón es menos 1.